Si alguna vez te has sentido desorientado, perdido o confundido acerca de decisiones importantes en tu vida, necesitas saber que esa voz interior, que a veces se siente como un susurro, otras como un clamor, no es tu imaginación. Es el Espíritu de Dios hablándote. Y no lo hace de manera aleatoria o sin propósito. Lo hace porque fuiste diseñado para tener comunión constante con Él. Miles Monroe enseñaba que la clave del éxito no está en la acumulación de conocimiento, sino en la aplicación de revelación. Y esa revelación solo llega por medio del Espíritu Santo. Hay momentos en que todo parece estar en pausa. Tocas puertas, haces planes, presentas proyectos, pero nada se mueve. Y es porque estás operando desde tu razonamiento y no desde la dirección del Espíritu. El mundo celebra la lógica, pero el reino opera por revelación. ¿Y cómo recibes esa revelación? A través de una relación continua con el Espíritu Santo. Miles Monroe decía que si no sabes escuchar al Espíritu, terminarás siguiendo voces equivocadas que te alejarán del propósito original con el que fuiste creado. La Escritura en 1 Corintios 2:12 declara: «Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido». Si no sabes lo que Dios te ha dado, terminarás mendigando lo que ya te pertenece. Muchos están pidiendo a Dios cosas que Él ya entregó, pero no pueden verlas porque no están en sintonía con el Espíritu. Recibir al Espíritu de Dios es como recibir un mapa en medio de una selva oscura. Ya no avanzas por instinto, sino por dirección. Y cada paso que das te acerca al lugar exacto donde Dios quiere posicionarte. La primera forma en que el Espíritu te habla es a través de una paz que sobrepasa el entendimiento. Puedes estar en medio de una tormenta y aún así experimentar una calma que no tiene lógica. Esa paz es una señal de que Dios está en el asunto. No significa ausencia de problemas, sino presencia de dirección. Miles Monroe decía que la paz no es el resultado de circunstancias, sino de alineación. Cuando estás alineado con el cielo, la tierra no puede sacudirte. Esa paz es el testimonio interno de que lo que estás a punto de hacer cuenta con el respaldo del cielo. La segunda manera en que el Espíritu te habla es por medio de una incomodidad divina. No toda incomodidad es del enemigo. Hay incomodidades que son provocadas por Dios para sacarte de lo conocido y llevarte a lo destinado. Si permaneces demasiado tiempo en un lugar donde ya no hay crecimiento, el Espíritu comenzará a incomodarte. Y no porque Él te abandone, sino porque te está impulsando. A veces esa incomodidad viene en forma de frustración, otras veces como cansancio, otras como un fuego interno que no te deja tranquilo. Es Dios diciéndote: lo que tengo para ti es más grande que esto. Miles enseñaba que cuando no sabes qué hacer con tu vida, revisa qué te está incomodando, porque allí puede estar escondida tu próxima instrucción. Una tercera manera es por medio de personas asignadas. El Espíritu Santo habla también a través de vasos humanos. No todos los que te rodean están enviados por Dios, pero hay personas específicas que llegan a tu vida con una palabra que te sacude el alma. Son esos encuentros que no parecen grandes, pero que marcan un antes y un después. Miles Monroe explicaba que muchas veces ignoramos a quienes portan la clave de nuestro próximo nivel, porque estamos esperando una manifestación espectacular, cuando Dios suele esconder su voz en lo sencillo. Esa conversación casual, esa predicación inesperada, ese consejo de alguien que ni siquiera considerabas cercano, pueden ser vehículos del cielo
para enviarte una respuesta que has estado pidiendo en oración. La cuarta forma en que el Espíritu te habla es por medio de sueños y visiones. No todos los sueños son producto del cansancio. Algunos son códigos divinos que deben ser interpretados con discernimiento. Si has tenido sueños repetitivos, si ciertas imágenes no se van de tu mente, presta atención. Es posible que el cielo esté intentando comunicarte algo. Miles Monroe insistía en que todo sueño que proviene de Dios viene con una instrucción, una advertencia o una revelación de destino. No los ignores, escríbelos, ora por ellos y pide que el mismo Espíritu que los envió te dé la interpretación. José fue llevado del calabozo al palacio por su capacidad de interpretar lo que otros no entendían. Tus sueños pueden ser el lenguaje de Dios para acelerar tu destino. La quinta manera, y quizá la más crucial, es a través de su palabra escrita. La Biblia no es un libro antiguo, es una carta viva. Cuando el Espíritu Santo te habla por medio de la palabra, lo sabes. Un verso que leíste 1000 veces de repente cobra vida y parece estar escrito solo para ti. Eso no es coincidencia, es dirección. Es un código divino activado en el momento exacto. Miles Monroe decía que la palabra de Dios es el único manual que explica el producto llamado humanidad directamente del Creador. Y el Espíritu es quien activa ese manual para cada situación específica. No leas por leer, lee para oír, porque en medio de esas páginas está la voz que transforma destinos. Y es que la dirección del Espíritu no solo te salva de errores, sino que te preserva para la plenitud. Hay decisiones que pueden parecer correctas, incluso espirituales, pero si no fueron inspiradas por el Espíritu, te llevarán al agotamiento, no al propósito. Elías no fue sostenido por su fama de profeta ni por sus habilidades. Fue sostenido porque obedeció una instrucción específica. Vete al arroyo de Querit. Dios le dijo que allí bebería agua y que los cuervos le llevarían comida. No era un lugar lógico, pero era el lugar de la provisión. Cuando estás donde Dios te dice que estés, lo sobrenatural se activa sin que tengas que manipularlo. Elías no oró para que vinieran los cuervos. No ayunó para que bajara comida del cielo. Él simplemente obedeció. La obediencia activa lo invisible. Y si hoy te preguntas por qué tus oraciones no están siendo contestadas, detente un momento y analiza. ¿Estás en el lugar donde Dios te dijo que estuvieras? ¿Estás haciendo lo que Él te pidió hacer o lo que tú consideraste conveniente? Porque la dirección del Espíritu es específica. No es una guía general, es exacta. Y cuando la sigues, ves resultados que desafían la lógica humana. Lo mismo sucedió con David. Cada vez que tenía que enfrentar una batalla, consultaba a Dios. No asumía que por haber tenido victoria antes, la tendría otra vez. Cada situación era una nueva consulta. Ese nivel de dependencia es lo que hace que el favor de Dios permanezca. Cuando Dios ve que no te mueves sin su dirección, Él garantiza tu victoria. David le preguntó a Dios si debía atacar, y Dios le respondió. Pero luego su equipo le expresó temor, así que volvió a consultar. ¿Sabes lo que eso significa? Que incluso cuando la gente duda, si tú tienes una palabra, nada puede detenerte. Muchos creyentes fracasan no por falta de fe, sino por falta de dirección. El Espíritu de Dios está dispuesto a hablar, pero ¿estás dispuesto a escuchar? Miles Monroe enseñaba que la clave de todo líder efectivo no es su carisma, sino su sensibilidad al Espíritu. Puedes tener ideas brillantes, pero si no están alineadas con el cielo, terminarás construyendo torres que no alcanzan el cielo.
La Torre de Babel fue una obra impresionante, pero sin aprobación divina. Por eso fue detenida. Y hay muchos hoy construyendo cosas que parecen buenas, pero que no tienen la firma de Dios. Iniciaste una relación, pero nunca la consultaste con el Espíritu. Te metiste en un negocio porque parecía rentable, pero nunca preguntaste si era parte del diseño. El resultado: frustración, desgaste, puertas cerradas, porque el Espíritu no te acompaña donde Él no te envió. La unción no cubre la desobediencia. La gracia no habilita lo que fue iniciado sin consulta divina. A veces Dios permite que las cosas no funcionen no porque no te ame, sino porque te ama demasiado como para dejarte avanzar sin su dirección. Y si hoy estás experimentando retrasos, pérdidas o puertas que se cierran, considera que puede ser el Espíritu redirigiéndote. No todo rechazo es del diablo. Algunos rechazos son redirecciones divinas. Miles Monroe decía que cada vez que Dios cierra una puerta, es porque ya preparó otra más alineada con tu propósito. Pero para escuchar al Espíritu, necesitas silenciar el ruido. No puedes oír su voz si estás constantemente rodeado de opiniones humanas, redes sociales, ansiedad y ruido interno. El Espíritu habla en el secreto, en la quietud, en el corazón rendido. Y no lo hace una vez para siempre, lo hace constantemente. No se trata de una experiencia, sino de una relación continua. Como el GPS de un vehículo que recalcula la ruta cada vez que te desvías, así es el Espíritu. Pero necesitas estar conectado. Si apagas la señal, te pierdes. No estás solo. El cielo no te ha dejado sin guía. El Espíritu está aquí, esperando que le preguntes, deseando que le obedezcas, anhelando dirigirte. No tomes más decisiones sin consultar. No inicies más caminos sin dirección, porque el éxito verdadero, como enseñaba Miles Monroe, no es lograr mucho, es lograr lo que fuiste creado para hacer. Y eso solo lo sabrás si caminas con el Espíritu. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que es momento de dejar de caminar por vista y comenzar a caminar por dirección, haz una pausa. Apaga el ruido. Ora. Pregunta. Escucha. Porque el Espíritu Santo está más cerca de lo que imaginas. Y Él te quiere hablar. Hoy. Ahora. Nadie puede comprender por completo la dirección de Dios hasta que experimenta el silencio ensordecedor que lo acompaña. Porque cuando Dios comienza a hablar, a veces no es con estruendos ni con truenos, sino con un susurro en el espíritu que te obliga a detenerte, a examinarte y a preguntarte si de verdad estás caminando conforme a su voluntad. Miles Monroe lo decía con claridad: si no entiendes el propósito de algo, abusarás de ello. Y muchos han abusado de su llamado, han abusado de sus oportunidades, han abusado de sus relaciones, simplemente porque no escucharon con atención lo que el Espíritu decía. No todos van a celebrar lo que Dios te dijo que hicieras. No todos van a entender por qué decidiste cerrar esa puerta, o dejar esa relación, o renunciar a ese trabajo. No todos van a comprender por qué te fuiste por un camino que no parecía tener sentido. Pero no tienes que esperar aprobación humana para obedecer una dirección divina. Cuando Dios te habla, no te está pidiendo consejo, te está dando instrucción. Y si tú estás esperando que todo el mundo diga «Amén» antes de moverte, vas a vivir estancado el resto de tu vida. Dios no va a usar lo que tú puedes controlar para glorificarse. Él va a usar lo que te supera, lo que no entiendes, lo que te causa temor, porque es en medio de esa incertidumbre donde tu fe crece. Miles Monroe enseñaba que la fe no se trata de moverte con seguridad humana, sino de caminar confiado en una palabra invisible.
Cuando Dios te da dirección, esa dirección no vendrá necesariamente con garantías humanas, pero sí vendrá con respaldo celestial. Tú no caminas por lo que tienes en el banco, no caminas por quien te respalda en esta tierra. Caminarás por lo que Él habló sobre ti desde antes que tú nacieras. No vas a depender de tus recursos, sino de su provisión. Y esa provisión está amarrada a su plan. Cuando tú estás fuera del plan de Dios, estás fuera de la cobertura de Dios. Por eso hay gente que lo pierde todo y no entiende por qué. Porque no fue el enemigo, fue su falta de dirección. Puedes orar, puedes ayunar, puedes diezmar, pero si no estás caminando donde Dios quiere que camines, nada de eso va a generar fruto verdadero. Porque lo que prospera en tu vida no es tu sacrificio, es tu obediencia. Y si tú no estás obedeciendo el diseño del cielo, estás desperdiciando energía en construir una torre que tarde o temprano se va a caer. Hay matrimonios que fracasaron porque nunca fueron dirigidos por Dios. Se casaron por emoción, por presión, por necesidad, por miedo a estar solos, pero nunca buscaron dirección. Hay ministerios que hoy son ruinas porque alguien se levantó a predicar sin haber sido llamado. Miles Monroe lo decía: el lugar más rico del mundo es el cementerio, porque allí están enterrados sueños, visiones, ministerios, relaciones y negocios que nunca se cumplieron, porque las personas nunca buscaron el propósito de Dios. Y lo más trágico no es que alguien falle, lo trágico es que nunca se detuvo a escuchar. Tú puedes evitar muchas lágrimas si dejas que sea Dios quien dirija tus pasos. No necesitas saberlo todo, necesitas rendirte. No necesitas controlarlo todo, necesitas confiar. Porque Dios no te guía hacia lo cómodo, Dios te guía hacia lo eterno. Pero ¿cómo saber si es Dios quien te está hablando? ¿Cómo saber que ese impulso, ese pensamiento, esa voz interior no es tu carne, no es tu emoción, no es tu miedo disfrazado de fe? Hay señales que no se equivocan. Hay confirmaciones que vienen desde lo profundo del espíritu, que te dan claridad, aunque tu mente no lo entienda. La primera es el testimonio del espíritu en tu espíritu. Porque Dios no discute con tu lógica, Dios convence a tu espíritu. Romanos 8:16 dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si puede darte testimonio de que eres su hijo, también puede darte testimonio de qué decisión tomar, qué camino seguir, qué puerta cerrar. Cuando Dios quiere guiarte, no va a gritarte desde el cielo, va a susurrarte desde dentro. Es un testimonio que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Es una convicción que arde por dentro, y aunque nadie lo vea, tú sabes que lo sabes, porque tu espíritu lo ha recibido. Ese testimonio es paz en medio del caos, es certeza en medio de la duda, es gozo en medio del dolor. Y cuando tú aprendes a reconocer ese testimonio, ya no andas errante, ya no compras por impulso, ya no entras en relaciones por necesidad, ya no dices sí solo porque todos lo dicen, porque ahora escuchas, y no cualquier voz. Escuchas la voz que te formó, la voz que te conoce, la voz que sabe a dónde te quiere llevar. Muchos corren de mar a mar buscando dirección, consultan con todos, piden confirmación a 10 personas, abren la Biblia al azar, esperando encontrar una palabra. Pero Dios no está lejos. Él puso el sistema de guía dentro de ti. Tu espíritu tiene el GPS del cielo. Y si tú lo afinas, si tú lo limpias, si tú te conectas, vas a escuchar con claridad. Proverbios dice que como aguas profundas,
es el propósito en el corazón del hombre, y el hombre entendido lo alcanza. El propósito no está lejos, está profundo, está dentro, y solo lo alcanza quien lo busca de verdad. No con ansiedad, con hambre, no con desesperación, con rendición. Quizás tomaste decisiones sin dirección, quizás emprendiste algo sin consultar, quizás perdiste dinero, tiempo, energía, y ahora te sientes frustrado. Pero no todo está perdido. Si estás oyendo esto, es porque Dios quiere darte una segunda oportunidad. Y no solo recuperarás lo que perdiste, recuperarás tu dirección. Porque una vida sin dirección es una vida desperdiciada. Una vida sin propósito es una vida sin frutos. Pero cuando tú caminas con dirección divina, aún tus errores son redimidos. Aún tus fracasos se convierten en testimonio. Aún tus lágrimas se transforman en agua para tus raíces. Dios no quiere que camines en círculos. Dios no quiere que sigas adivinando. Él quiere hablarte. Él quiere guiarte. Él quiere mostrarte el camino. Pero no va a competir con tu agenda. No va a gritar sobre tu ruido. Tienes que hacer silencio. Tienes que vaciarte. Tienes que abrir espacio para que su voz sea más fuerte que tus miedos. Hay personas que van a dudar de ti, que van a pensar que perdiste la cabeza, que vas en contra de lo lógico, pero tú no estás caminando por lógica, estás caminando por dirección, y esa dirección es lo único que te garantiza el éxito real. Porque el éxito no es tener más, es cumplir lo que fuiste llamado a hacer. Muchos mueren llenos de cosas, pero vacíos de propósito. Tú no serás uno de ellos. Porque cuando decides ser guiado por el Espíritu, todo cambia. Tus prioridades cambian. Tus decisiones cambian. Tu paz se vuelve inquebrantable, porque ya no estás viviendo por tus fuerzas. Estás viviendo por su dirección, y esa dirección vendrá en formas que no siempre entiendes. A veces será un no rotundo cuando tú esperabas un sí. A veces será una puerta cerrada cuando tú estabas listo para entrar. A veces será silencio cuando tú rogabas por una respuesta. Pero cada una de esas señales son parte de su guía. Y si confías, si esperas, si obedeces, vas a ver cómo todo empieza a alinearse. Dios no es autor de confusión. Si tú estás confundido, no es porque Dios no ha hablado. Es porque no has hecho suficiente silencio para escucharlo. Él quiere dirigirte, en tus decisiones grandes y en las pequeñas, en tus relaciones, en tu familia, en tu ministerio, en tus negocios. Porque no hay área de tu vida que esté fuera del alcance de su propósito. Y cuando decides dejar que el Espíritu te guíe, no necesitas buscar validación, porque el mismo que te llamó, te capacita. El mismo que te habló, te respalda. El mismo que te envía, camina contigo. No estás solo. No estás loco. No estás perdido. Estás en transición. Estás en entrenamiento, estás en el proceso de ser guiado, y esa guía es lo más valioso que puedes tener, porque no se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto obedeces, no se trata de qué tan fuerte eres, se trata de qué tan sensible eres a su voz, no se trata de tener todas las respuestas, se trata de saber a quién seguir. El Espíritu Santo quiere hablarte, no como un visitante, como un compañero, no como una experiencia, como una relación continua. Él no viene a darte un mapa, viene a tomarte de la mano, y si tú permites que Él lo haga, vas a caminar con autoridad, con claridad y con un fuego que nadie podrá apagar. Porque cuando caminas con dirección, todo cambia. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una misión.
Y tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay un propósito eterno que aún está en construcción. Y si decides rendirte a esa dirección divina, lo que viene será mayor que lo que se fue. Lo que Dios te mostrará será más profundo que lo que perdiste, y lo que conquistarás será eterno. Él quiere dirigirte, no porque necesite controlarte, sino porque tú no fuiste idea tuya. Tú no apareciste aquí por casualidad. Fuiste diseñado por una mente celestial, concebido en la imaginación de Dios antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Esa es la razón por la que Myles Munroe enseñaba con tanta pasión que el propósito es la clave de todo. Porque si hay un diseño, hay una intención. Y si hay una intención, hay un camino. Y si hay un camino, entonces hay una voz que quiere guiarte hacia él. El Creador no lanza sus planes al azar, y tú no estás vagando sin dirección, aunque a veces así lo parezca. Él quiere enseñarte, quiere hablarte, quiere revelarte cosas antes de que sucedan. Porque Él no solo ve el hoy, Él ya estuvo en tu mañana. Isaías 48:17 lo expresa con claridad sobrenatural. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Escucha esas palabras con tu espíritu. No dice que te enseñará lo que te entretenga, ni lo que te emocione momentáneamente, sino lo que te sea provechoso. Porque lo que es provechoso es lo que impulsa tu destino. Lo que es provechoso es lo que construye tu carácter, aunque al principio no te guste. El Espíritu de Dios no es una brisa sentimental. Es el Maestro invisible, el arquitecto de tus pasos, el que te lleva por caminos que tú no hubieras elegido, pero que Él diseñó para tu bien eterno. Myles Munroe solía repetir que el Espíritu Santo no fue enviado para que lo sintiéramos solamente, sino para que lo escucháramos. Su misión no es que te emociones en una reunión, sino que camines bajo su guía diaria. Él no vino solo a llenarte, sino a dirigirte. Jesús mismo lo dijo de forma precisa, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Notas la palabra clave, guiará. No dice te empujará, no dice te arrastrará. Él guía, y solo puede guiarte si tú estás dispuesto a seguir. Ahora bien, ¿cómo guía el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes distinguir su voz entre el ruido de tu mente, el clamor del mundo y las distracciones de la carne? Myles Munroe nos enseñó que la voz del Espíritu Santo no siempre suena como un trueno, ni como un terremoto, ni como un fuego. A veces es una suave convicción, un susurro en tu espíritu, un peso de certeza que se instala en lo más profundo de ti y que nadie puede quitarte. Porque cuando Dios habla, tu espíritu lo reconoce, aunque tu lógica lo cuestione. El primer medio a través del cual el Espíritu Santo te guía es el testimonio interior. Es esa certeza espiritual que no puedes explicar con palabras, pero que sabes que sabes. Es como una luz verde que se enciende dentro de ti. No es emocionalismo, no es ansiedad, es una paz que tiene raíz, una convicción que tiene peso. Myles decía que el Espíritu Santo no habla a tu carne, habla a tu espíritu, y cuando Él habla, tu espíritu da testimonio con Él. Pablo escribió en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si Él puede testificarte que eres hijo, también puede testificarte qué paso dar. Pero muchos creyentes ignoran esa voz porque están esperando un cartel gigante, una visión en el cielo o una profecía de alguien más. No entienden que la primera señal de la voluntad de Dios no viene de fuera, sino de dentro.
Y eso nos lleva a una advertencia que Miles hacía constantemente. No dependas de la voz de otro más que de la voz del Espíritu en ti. Porque si dependes de un profeta, corres el riesgo de ser manipulado. Si dependes de una señal externa, corres el riesgo de ser engañado. Pero si aprendes a reconocer la voz de Dios dentro de ti, entonces nadie podrá sacarte del camino que Él trazó para ti. Esa voz interior puede hablarte mientras manejas, mientras cocinas, mientras estás en silencio. Puede advertirte de un peligro, puede impulsarte a hablarle a alguien, puede darte instrucciones precisas sobre decisiones que estás por tomar. Pero para escucharla, tienes que desacelerar el alma. Tienes que hacer espacio para el silencio interior. Tienes que aprender a discernir. Y aquí es donde entra una de las enseñanzas más prácticas que Miles Monroe compartió. La diferencia entre tres voces: la tuya, la del enemigo y la del Espíritu de Dios. Porque no todas las voces que suenan en tu mente vienen del cielo. No toda idea brillante es divina. No toda presión es guía. La voz de tu carne te impulsa, te apura, te empuja. La del enemigo te intimida, te acusa, te confunde. Pero la del Espíritu Santo, esa voz es diferente. Ella produce paz. No una paz artificial, sino una paz que resiste la tormenta. Una paz que se impone, aunque todo lo demás grite lo contrario. Miles relataba momentos en los que tuvo que discernir entre esas voces, escenarios donde parecía que todas decían cosas similares, pero solo una producía esa certeza interior. Y eso es lo que tienes que aprender a identificar. ¿Cuál de esas voces produce paz? No emoción, no miedo, paz. Porque cuando el Espíritu Santo habla, incluso si lo que te dice es incómodo o desafiante, hay paz. Una paz que viene con valentía. Una paz que sabe que estás caminando con Él. Y entonces viene el segundo medio claro con el que Él te guía. La paz interior. Ese shalom de Dios que guarda tu corazón y tu mente. Esa es una señal poderosa. Porque cuando estás por tomar una decisión y sientes inquietud, aunque todo parezca correcto en papel, detente. Esa inquietud no es casual. Es el Espíritu diciendo, espera. Pero si estás por tomar una decisión y hay paz en tu interior, aunque no tengas todos los datos, puedes avanzar. Porque su paz es como un semáforo espiritual. Cuando está, camina. Cuando se ausenta, detente. Miles lo vivió muchas veces, en decisiones ministeriales, en relaciones, en viajes. Había momentos en los que todo parecía correcto, pero algo en su interior no le dejaba tranquilo. Y él aprendió a obedecer esa falta de paz como si fuera una orden divina. Porque lo era, lo es. El Espíritu Santo no solo habla, Él testifica con tu espíritu. Él produce paz en tu interior. Y esa paz es una señal más segura que cualquier consejo humano. Pero para que eso funcione, necesitas afinar tu oído espiritual. Necesitas entrenarte en reconocerlo. Necesitas pasar tiempo en su presencia, no solo pidiendo cosas, sino escuchando. El problema no es que el Espíritu no hable. El problema es que nosotros no paramos lo suficiente para escucharlo. Queremos decisiones rápidas, confirmaciones inmediatas. Pero Dios no es un botón de emergencia. Él es una persona. Él quiere relación. Y la guía viene en el contexto de esa relación. Y aquí es donde Miles insistía con fuerza. Si no cultivas intimidad con el Espíritu, nunca lo reconocerás cuando te hable. No reconocerás su voz si no has aprendido a estar con Él. Porque es en la comunión diaria donde se desarrolla el oído espiritual. No se trata solo de asistir a la iglesia o de escuchar predicaciones.
Se trata de caminar con Él, de preguntarle cosas pequeñas, de esperar en silencio, de escribir lo que escuchas, de ensayar su presencia como quien aprende un idioma nuevo. Porque cuando aprendes a reconocer su voz, tu vida cambia, tus decisiones cambian, tus relaciones cambian. Ya no dependes de emociones ni de circunstancias. Caminas con una certeza interior que nadie puede arrebatarte, porque sabes que estás siendo guiado por aquel que escribió tu historia antes de que nacieras. Y lo más impactante es esto: Él te quiere hablar de cosas que aún no han sucedido. Jesús lo dijo: Él os hará saber las cosas que habrán de venir. No necesitas una bola de cristal. Tienes al Espíritu de verdad. Él puede advertirte, prepararte, darte estrategias para lo que está por venir. Pero solo lo hará si estás dispuesto a escuchar y obedecer. Miles Monroe vivía con una convicción clara: el Espíritu Santo no solo está contigo, quiere trabajar contigo. Él no es un adorno espiritual, es tu socio divino. Y si aprendes a caminar con Él, nunca volverás a caminar a ciegas. Aprenderás a tomar decisiones con precisión. Aprenderás a discernir a las personas correctas. Aprenderás a evitar trampas. Aprenderás a vivir guiado, no impulsado. Y es ahí donde muchos fallan, porque quieren guía sin comunión, quieren dirección sin relación. Pero Dios no se presta a eso. Él no es un GPS que puedes activar y apagar cuando quieras. Él es el Señor, y si quieres su voz, tienes que rendir tu voluntad, porque la voz de Dios siempre apunta a su voluntad, no a la tuya. Así que vuelve al lugar secreto, afina tu oído, aprende a reconocer el testimonio interior, no ignores la paz, no subestimes ese susurro en tu espíritu, porque ese susurro es la voz que te puede salvar la vida, que te puede cambiar el destino, que te puede llevar directamente a la puerta que Dios abrió para ti. Y una vez que aprendas a caminar con esa voz, nada volverá a ser igual, porque estarás caminando con el Espíritu de Dios, y eso lo cambia todo. Me acuerdo como si fuera esta misma mañana. Era una atmósfera pesada, un silencio casi sobrenatural. Yo sabía que el Espíritu de Dios estaba por hacer algo. Lo sentía en lo profundo de mi ser, esa sensación sutil pero firme que te hace saber que no estás solo, que algo del cielo está a punto de manifestarse en la tierra. Y fue entonces cuando escuché claramente dentro de mí: haz que el pueblo guarde silencio. Quiero mostrar mi señal. Quiero obrar algo que nunca han visto. No eran palabras audibles, pero eran más reales que cualquier voz. Eran la clase de palabras que no puedes ignorar, que no vienen de ti, porque tú jamás pensarías algo tan fuera de tu lógica. Así que sin titubear, levanté la mano y ordené: silencio total. Dios va a hablar. Y como una ola, el silencio se extendió por todo el lugar. Todos obedecieron, menos una. Una mujer comenzó a hablar en lenguas, a girar sobre sí misma, a profetizar con una energía que a primera vista parecía celestial. Así dice el Señor, gritaba, y se dirigía al líder local con frases llenas de autoridad. Pero dentro de mí, algo no cuadraba. ¿Cómo podía Dios decirme a mí que calláramos todos y luego usar a alguien para hablar justo cuando Él había pedido silencio? El conflicto era evidente, pero no actué desde la emoción. Fui a mi espíritu. Cerré mis ojos, apagué mi pensamiento natural y dije: Padre, ¿eres tú o no? Y fue en ese momento cuando la verdadera voz habló, no desde el cielo, sino desde adentro. Una paz sólida, tranquila, inquebrantable se estableció en mi pecho. Era la misma paz que había sentido cuando Él me dijo que mandara a callar.
Pero cuando volví mi atención a aquella mujer, todo en mí gritaba que no venía de Dios. Había algo en su voz, en su mirada, en su postura, que estaba tratando de imponerse, como si necesitara probar algo. Me acerqué con el micrófono en la mano y le pregunté, con firmeza, ¿cómo te llamas? Y lo que salió de sus labios heló la sangre en los huesos de todos los presentes. Varón del cementerio. En ese instante cayó al suelo, y supimos que estábamos ante una manifestación demoníaca. Pero también supimos algo más importante, que el Espíritu de Dios había hablado antes, y que su guía era verdadera. Con autoridad reprendimos ese espíritu inmundo, y la mujer fue liberada. Eso me marcó para siempre, porque entendí que la voz del Espíritu Santo no siempre es la que más ruido hace. A veces es esa sensación de paz en medio del caos, ese testimonio interno que no se puede fingir ni fabricar. Miles Monroe hablaba de esto con tanta claridad. Él decía que la voluntad de Dios siempre lleva un paquete adjunto, y ese paquete se llama paz. No cualquier paz. No la paz que uno siente cuando todo está bien, o cuando las cosas encajan en la lógica humana. Es una paz que no se basa en lo visible, sino que emana de lo eterno. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la confirmación silenciosa de que el cielo está involucrado en tus decisiones. Hay decisiones que parecen correctas, pero te inquietan. Hay personas que parecen perfectas, pero algo dentro de ti dice, espera. Hay puertas que se abren fácilmente, pero la paz no las acompaña. Miles Monroe solía enseñar que el Espíritu Santo no te dirige con presión ni con manipulación emocional. Él guía a través de convicción y paz interior. Si esa paz no está, aunque todo lo demás esté, detente. Y si esa paz está, aunque todo a tu alrededor parezca contradictorio, avanza. Recuerdo que Miles contó una vez cómo tomó una decisión financiera enorme que iba en contra de todo consejo profesional. Todos le decían que estaba loco, pero él oró, esperó y recibió la paz. No tenía evidencia natural de que era la decisión correcta, pero tenía paz. Y al final, lo que parecía locura se convirtió en bendición, porque la paz del Espíritu no miente. Es como un sello divino. No necesita justificar nada con estadísticas ni con lógica humana. Simplemente está allí, y tú sabes que es real. ¿Alguna vez has sentido esa espinita interna? Esa incomodidad que no sabes explicar. Todo se ve bien. Las palabras son correctas. La oportunidad es buena. Pero hay algo que no cuadra. Esa molestia no es emocional. Es el Espíritu Santo hablándote. Te está advirtiendo. Te está salvando de algo que tú no puedes ver, pero que Él sí. Miles decía que el Espíritu de Dios no grita, no empuja, no te obliga. Él guía suavemente. Pero si lo ignoras, te deja avanzar, aunque luego tengas que enfrentar las consecuencias. Y no solo se trata de decisiones grandes. A veces es una conversación, una compra, una alianza. Todo debe ser filtrado por la paz, porque esa paz es la voz del cielo. Es la forma más pura en que el Espíritu habla. No a tu mente, no a tus emociones, sino a tu espíritu. Esa es la diferencia. La mente puede ser engañada. Las emociones pueden fluctuar. Pero el Espíritu sabe. Porque en tu espíritu habita el Espíritu Santo, si le has dado lugar. Por eso cada vez que vas a hacer algo, cada vez que sientes el impulso de avanzar o de rendirte, detente y pregúntate, ¿siento paz? Porque si no la sientes, aunque todo luzca favorable, Dios no está ahí. Y si la sientes, aunque todo parezca una locura, entonces ve, porque Dios ha ido delante de ti. Miles Monroe decía que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden. Y el orden del cielo
se manifiesta con paz. Es esa paz la que te guarda del error, la que te protege de tomar decisiones que luego lamentarás. Porque hay gente que entra a tu vida con apariencia de bendición, pero su asignación es destruirte. Y solo la paz del Espíritu puede advertirte a tiempo. Por eso, no te confíes de lo que ves. Confía en lo que sientes, en lo profundo, cuando estás en comunión con Dios. No es que Dios no hable, es que estamos tan llenos de ruido, tan distraídos por las emociones, por los deseos, por las apariencias, que no le damos lugar. Él quiere hablarte antes de cada decisión. Él quiere revelarte el camino correcto, pero necesita silencio en tu interior. Necesita que te conectes con tu espíritu, no con tu ansiedad, porque desde allí, desde el centro de tu ser, vendrá la respuesta. Miles decía que muchas veces lo correcto no es lo que parece justo, sino lo que está alineado con el propósito eterno. Y el propósito eterno solo se entiende desde el espíritu. Por eso es tan importante que aprendas a reconocer esa paz, que la practiques, que la valores más que las emociones momentáneas, porque esa paz es tu brújula. Y cuando la pierdes, pierdes la dirección. Hay gente que ora por dirección, pero cuando Dios responde con silencio, lo interpretan como ausencia, cuando en realidad el silencio muchas veces es una invitación a ir más profundo, a apagar el mundo exterior y afinar el oído del espíritu, porque sólo así podrás diferenciar entre lo que parece bueno y lo que realmente es de Dios. La paz interior no puede ser fabricada, no puede ser manipulada. No puedes fingir que tienes paz solo porque quieres algo. Esa paz es real o no lo es. Y si no está, es tu señal de detenerte, de volver a orar, de buscar consejo sabio, de no moverte hasta que el cielo te dé luz verde. Miles Monroe decía, no dejes que tu corazón sea gobernado por la ambición. Deja que lo gobierne la paz que viene del Espíritu. Y eso aplica para todo, para las relaciones, para los negocios, para las decisiones familiares, para el ministerio. Hay momentos donde todo se alinea, pero tú sabes que no debes hacerlo. Y hay otros donde todo se desmorona, pero tú sabes que debes seguir. Porque no estás siguiendo las circunstancias, estás siguiendo la paz. Y esa paz no viene del mundo, no viene de tener dinero, no viene de que todo esté perfecto, viene de Dios. Es la Shalom que solo el Mesías puede dar. No depende de quién esté en el poder, de qué país te abra la puerta, de cuántos seguidores tengas. Es una paz que brota de la eternidad y se instala en tu espíritu como una confirmación divina. Por eso, cada vez que un ángel aparecía en la Biblia, decía paz, porque la paz es el lenguaje del cielo, es la firma de Dios, es su sello en las decisiones que llevan su aprobación. Y si no hay paz, no hay aprobación. No importa lo bonito que parezca, no importa lo emocionado que estés, si el Espíritu no te da paz, no es tiempo, no es el camino, no es la persona. Y si aprendes a seguir esa paz, verás cómo Dios te libra de errores que no podrías haber evitado con lógica humana, porque la paz del Espíritu no se equivoca. Ella te guía, te cubre, te fortalece, te mantiene alineado con el cielo, aun cuando todo en la tierra parezca temblar. Permite que esa paz gobierne tus decisiones, no tu miedo, no tu orgullo, no tu deseo de impresionar a nadie, solo la paz. Porque esa paz es la voz más alta del cielo cuando todo lo demás está en silencio. Es la manera en que Dios te dice, estoy contigo. O, detente, aún no es el momento. Aprender a reconocerla es una de las habilidades espirituales más importantes que puedas desarrollar.
Y si hoy estás frente a una decisión, si estás esperando una señal, mira dentro de ti. Escucha el lenguaje del Espíritu. Pregunta: ¿hay paz en mi espíritu? ¿Hay confirmación en lo más profundo de mí? Porque si lo hay, aunque todo esté oscuro, avanza. Y si no lo hay, aunque todo parezca una oportunidad, espera. Porque tu destino no se construye con emoción, sino con obediencia. Y la paz es la guía de los que obedecen al Espíritu. Miles Monroe vivió así, y por eso su legado no fue solo de sabiduría, sino de impacto eterno, porque siguió la paz que viene del cielo, y esa misma paz está disponible para ti, si decides escuchar. Te vas a mover de iglesia, pero no porque alguien te lo dijo, no porque viste algo que no te gustó, o porque estás cansada de ciertas formas. Esta vez no es como antes. Esta vez no te mueve el impulso, te mueve el espíritu. Esta vez no estás buscando emoción, estás buscando dirección. Esta vez no estás cambiando de sitio, estás buscando el rostro de Dios, y eso lo cambia todo. Porque cuando el Espíritu Santo se involucra en tus decisiones, Él no grita, no empuja, no presiona. Él susurra, Él guía, Él instruye, Él da paz. Y cuando esa paz sobrenatural llena tu interior, sabes que lo que estás a punto de hacer es de Dios, y nadie podrá convencerte de lo contrario. Miles Monroe enseñó con sabiduría que una persona que vive bajo el gobierno del Espíritu Santo no se guía por emociones, sino por propósito. Y el propósito no se revela en medio del ruido, se revela en el silencio interior donde reina la paz de Dios. Por eso, si estás a punto de tomar una decisión, cualquier decisión, y no tienes paz, detente. Si algo te empuja, te presiona, te desespera, no es Dios. Porque el Espíritu de Dios no empuja. Satanás es quien empuja. Dios dirige. Satanás te quiere hacer correr para que tropieces. El Espíritu te toma de la mano y te enseña a caminar. Un paso a la vez. Una dirección clara. Una advertencia prudente. Aquí no corremos. Aquí escuchamos. La gente que se ha cansado de brincar de iglesia en iglesia, muchas veces no se ha detenido a preguntar si fue Dios quien les dijo que se movieran. A veces, el alma quiere buscar ambientes más cómodos, pero el espíritu busca ambientes más consagrados. A veces el alma busca entretenimiento, pero el espíritu busca edificación. Miles Monroe decía que cuando no entiendes el propósito de algo, abusas de ello. ¿Y sabes por qué muchos están frustrados espiritualmente? Porque están abusando de su libre albedrío. Porque en lugar de entregarle su voluntad al Espíritu, están usando su libertad para tomar decisiones carnales que los están llevando de hueco en hueco. Pero Dios no te abandonó. Dios no se rindió contigo. Dios te trajo aquí porque todavía cree que puedes ser dirigido por Él. Porque Él todavía quiere pastorearte. Filipenses lo dice claro. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. No cualquier paz, no la paz que viene del mundo, no la que dura un momento. Number, la paz de Dios. Esa que guarda tu mente, esa que cubre tu corazón, esa que aunque todo a tu alrededor parezca incierto, dentro de ti hay reposo. Esa paz es la señal de que lo que estás por hacer está alineado con el cielo. Si no hay paz, no te muevas. Si no hay paz, no hables. Si no hay paz, no inviertas. Si no hay paz, no te cases. Si no hay paz, no avances. Porque esa paz es el testimonio del Espíritu a tu espíritu. El Espíritu Santo tiene una voz. No es un empujón, no es una presión,
Es una voz suave que dice, por aquí, que advierte, que instruye, que intercede por ti cuando no entiendes. Él no se impone, Él no te obliga, Él te invita. Y si insistes en ir por donde no es, Él no te va a detener a la fuerza. Él te va a observar. Él te va a esperar. Porque Él respeta el libre albedrío que te fue dado. Pero cada vez que caigas, Él estará ahí para ayudarte a salir. Porque su gracia no es condicional, es constante. Pero qué bueno sería si en lugar de caer, aprendiéramos a escuchar. Si en lugar de tropezar, aprendiéramos a obedecer. Si en lugar de empujar, dejáramos que Él nos guiara. Yo sé que hay gente leyendo esto que sabe que Dios les está hablando. Y hay una mezcla de emociones. Gozo por saber que Dios te está hablando, pero tristeza porque sabes que has ignorado su voz muchas veces. Y aún así, aquí estás. Y si estás aquí, es porque Dios sigue contando contigo. Es porque Dios sabe que lo que viene para ti es glorioso. Es porque Dios quiere que su espíritu comience a gobernar tus decisiones. Miles Monroe decía que el mayor fracaso del hombre no es la muerte, es vivir una vida sin propósito. Pero nadie puede vivir en propósito si no vive bajo el Espíritu. Porque es el Espíritu quien revela propósito. Desde hoy, la victoria no es algo que vas a perseguir, es algo que te va a perseguir a ti. Desde hoy, no vas a invertir más tiempo en lo que no es para ti. No vas a gastar energía en lo que Dios no te asignó. No vas a desperdiciar tu fe en lo que no fue parte de tu diseño. Porque desde hoy, tus decisiones no las guiará la emoción, las guiará la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que viene cuando el Espíritu dice, es aquí, es ahora, es esto. Y cuando esa paz te abrace, no dudes. No dudes, porque Dios no da pasos sin dirección. Dios no abre caminos sin propósito. Dios no te mueve sin revelación. Dios no te posiciona sin misión. Si estás siendo movido por Dios, algo grande viene detrás. Si estás siendo inquietado por el Espíritu, es porque algo poderoso está por nacer. Pero no lo apresures, no corras, no lo decidas en tu carne. Decide desde el Espíritu, porque todo lo que nace del Espíritu vence al mundo. Todo lo que nace del Espíritu permanece. Todo lo que nace del Espíritu fructifica. El Espíritu Santo no es un lujo para el creyente, es una necesidad, es la fuente de santidad, es el motor de transformación, es la clave de la victoria. No hay nada bueno que produzcas en ti que no sea fruto del Espíritu. No hay virtud que permanezca en ti si no fue Él quien la formó. No hay cambio real, duradero, profundo, sin el trabajo del Espíritu. Puedes intentar 1000 veces cambiar tus hábitos, vencer tus deseos, dejar tus pasiones, pero si no tienes la ayuda del Espíritu, será una guerra perdida. Pero cuando Él se involucra, la carne se somete, la mente se renueva, el corazón se transforma. El Espíritu no solo es quien te santifica, es quien te recuerda quién eres. Es quien afirma tu identidad. Es quien te recuerda que no fuiste escogido por lo bueno que hiciste, sino por lo bueno que Él puso en ti. Miles Monroe insistía en que el cielo no se gana, el cielo se recibe, que nadie será salvo por sus méritos, sino por la gracia, que lo único que te garantiza acceso al reino es haber creído, haber sido perdonado y vivir rendido al Espíritu de Dios. Porque no se trata de obras, se trata de rendición. No se trata de esfuerzo humano, se trata de dependencia divina. El reino de Dios no funciona por méritos, funciona por posición espiritual. Por eso no se trata de cuánto haces, sino de cuánto obedeces. No se trata de qué tanto oras, sino de cuánto te sometes. Porque muchos oran, pero no obedecen. Muchos sirven, pero no escuchan.
Muchos predican, pero no son guiados. Pero hoy, Dios está llamando a una generación que diga, no quiero hacer nada si tu espíritu no va conmigo. Que diga, no quiero tomar decisiones si no hay paz. Que diga, no quiero moverme si tú no me diriges. Esa generación no solo caminará en santidad, caminará en propósito. Esa generación no solo será salva, será fructífera. Esa generación no solo verá milagros, se convertirá en un milagro vivo. No ignores más la voz que te guía. No apagues más la paz que te alerta. No sigas insistiendo en el camino que ya fue cerrado. Si algo no fluye, si algo te empuja, si algo te estresa, no es Dios. Dios no confunde. Dios no angustia. Dios no juega con tus emociones. Él es un Dios de paz, de orden, de propósito, y su espíritu nunca te llevará a donde su gracia no pueda sostenerte. Si Él dice, espera, espera. Si Él dice, no, suelta. Si Él dice, sí, avanza con paz. Pero siempre, siempre escucha. Porque quien camina con el Espíritu nunca camina a ciegas. Tú no estás sola, tú no estás solo. Tú tienes al Espíritu de Dios. Y si tienes al Espíritu de Dios, tienes dirección, tienes consuelo, tienes poder, tienes propósito. Proclámalo, decláralo, vívelo. Porque si el Espíritu de Dios está en ti, tu vida no será ordinaria, será sobrenatural. Tu historia no será común, será un testimonio, y tus decisiones no serán impulsivas, serán divinas. Desde hoy, suelta el control. Desde hoy, entrega tu voluntad. Desde hoy, dile, Espíritu Santo, toma mi mente, mi corazón, mis planes, mi vida. No quiero vivir según mi voluntad, sino según tu propósito. Y verás cómo la paz de Dios te abraza. Verás cómo las puertas correctas se abren. Verás cómo la dirección llega clara. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay propósito. Allí hay verdad. Allí hay victoria. Allí hay vida. Y vida en abundancia. Ahora entiendes por qué todo parecía estancado. ¿Por qué, a pesar de orar, algo en ti seguía turbado? No era falta de fe, era falta de dirección. Estabas caminando con las piernas, pero no con el espíritu. Moviéndote con tus planes, pero sin consultar al que realmente conoce el propósito. No era que Dios te estaba ignorando, era que tú no habías hecho silencio para escucharlo bien. Y así como lo has sentido muchas veces, el Espíritu Santo no vino a hacer bulla, no vino a entretenerte, vino a formar en ti el carácter del reino, vino a mostrarte que la paz interior no es ausencia de problemas, sino la señal de que Dios está contigo en medio de todo. Vino a devolverte la claridad que perdiste al escuchar tantas voces, porque donde hay muchas voces, hay confusión, pero donde solo Él habla, hay certeza. Has estado acostumbrado a buscar confirmación afuera, pero ahora el Espíritu te está enseñando a escuchar adentro. Porque el que camina por el Espíritu no necesita que todo le sea explicado, solo necesita estar conectado. Y esa conexión es la que te sostiene cuando nada parece tener sentido. Esa conexión es la que te salva de tomar decisiones equivocadas por miedo, por soledad o por presión. Ya no puedes permitirte otro paso sin guía. Has vivido demasiado tiempo reaccionando en lugar de obedeciendo, haciendo en lugar de discerniendo. Pero ahora, el Espíritu Santo quiere corregir tu rumbo, no para avergonzarte, sino para posicionarte, no para castigarte, sino para alinearte con lo que desde antes de tu nacimiento ya fue escrito sobre ti en el cielo. Porque no fuiste diseñado para vivir confundido. No fuiste creado para estar saltando de etapa en etapa sin dirección. Dios no te formó en el vientre de tu madre para que seas uno más entre la multitud. Hay una asignación sobre tu vida,
un diseño, un llamado, pero ese diseño solo se activa cuando caminas bajo la voz del Espíritu, no bajo tus impulsos. Y quizá por eso todo lo demás te empezó a parecer seco, porque cuando el Espíritu empieza a guiarte, las cosas que antes te entretenían ya no te llenan. Los lugares que antes te hacían sentir poderoso, ahora te parecen vacíos. Las personas que antes te influenciaban, ahora ya no resuenan en tu espíritu. No es que estás mal, es que estás siendo despertado, estás siendo separado, estás siendo afinado para un tiempo nuevo. Miles Monroe decía que uno de los mayores errores del cristiano es buscar dirección sin estar dispuesto a obedecer. Porque el Espíritu no guía a los curiosos, guía a los rendidos. No habla con quienes solo quieren información, sino con quienes están dispuestos a caminar con lo que Él diga, aunque no lo entiendan por completo. Hay una diferencia entre escuchar la voz de Dios y obedecerla. Muchos escuchan, pero no todos siguen. Y el que escucha pero no sigue, termina frustrado. Porque sabe lo que debe hacer, pero no tiene el carácter formado para obedecer. Por eso, antes de darte dirección, el Espíritu trabaja tu estructura interna. Te confronta, te poda, te incomoda, te saca del lugar cómodo para que aprendas a depender. Es esa incomodidad la que estás sintiendo ahora. Esa sensación de que ya no encajas en lo mismo, que ya no puedes orar de la misma manera, que las canciones que antes te emocionaban ya no te mueven igual, que las palabras que antes te motivaban ahora suenan vacías. Eso no es sequía, eso es señal de que el Espíritu te está desarraigando, porque estás a punto de ser sembrado en otro nivel. Pero no puedes llegar a ese nuevo nivel llevando el equipaje de la temporada anterior. Tienes que soltar, tienes que discernir, tienes que dejar de aferrarte a lo que ya cumplió su ciclo, porque hay lugares que fueron útiles, pero ya no son parte de tu futuro. Hay voces que te ayudaron, pero ya no te edifican. Hay vínculos que te afirmaron, pero ahora te detienen. Y es ahí donde el Espíritu Santo se convierte en tu mejor aliado. Él no solo te guía hacia dónde ir, Él también te muestra qué soltar. Él revela qué está contaminando tu fe. Él expone qué hábito está minando tu autoridad. Él señala qué relación está envenenando tu discernimiento. Pero tú tienes que tener el valor de obedecer cuando Él lo muestre. Porque el problema nunca fue falta de revelación, fue falta de decisión. Ya no puedes seguir viviendo como si tu destino no importara, como si las pequeñas decisiones no estuvieran determinando lo grande que Dios quiere hacer contigo. Cada elección cuenta, cada palabra, cada pensamiento, cada paso, porque el Espíritu Santo no solo guía los grandes cambios, Él también quiere gobernar tus detalles. Quiere estar contigo en la conversación que estás por tener, en la compra que vas a hacer, en el vínculo que estás por aceptar, en la llamada que vas a devolver. Y si lo dejas entrar ahí, en esos lugares cotidianos, entonces comenzarás a experimentar una vida sobrenatural de forma constante. Ya no vivirás esperando milagros como eventos aislados. Vivirás bajo el milagro de su dirección continua. Ya no buscarás señales desesperadamente. Serás guiado por convicción interna. Ya no dependerás de lo que otros dicen, porque tú mismo estarás escuchando su voz. Pero esa clase de vida no se activa por casualidad. Se activa por rendición, por hambre, por pasión por su presencia, por una decisión radical de decir: Espíritu Santo, ya no quiero caminar por mi cuenta. No quiero más emociones disfrazadas de fe. No quiero más pasos dados desde el miedo. Quiero tu voz. Quiero tu dirección. Quiero caminar donde tú caminas.
Y si hoy estás dispuesto a hacer esa oración con todo tu corazón, entonces prepárate, porque todo lo que te parecía cerrado comenzará a abrirse. Todo lo que te confundía comenzará a aclararse. Todo lo que no entendías comenzará a alinearse. No porque todo cambie afuera, sino porque tú habrás cambiado por dentro. La dirección del Espíritu Santo es el regalo más precioso que puedes tener. Más que una casa, más que una pareja, más que una promoción. Porque si lo tienes a Él guiándote, entonces nada te faltará. Porque no se trata de tener todo lo que quieres, sino de estar en el lugar donde Él te quiere. Porque ahí es donde está la provisión, la cobertura, la gracia, el respaldo. Así que, ¿estás listo para vivir de verdad? ¿Estás listo para dejar de jugar a ser guiado y empezar a hacerlo? ¿Estás listo para rendirte por completo y dejar de negociar con lo que ya sabes que Dios no aprueba? Entonces, este es tu momento. No lo postergues más. No sigas intentando arreglar tu vida con parches espirituales. No sigas buscando confirmación de lo que ya fue revelado. Hoy es el día. Aquí es el lugar. Esta es la palabra. Él está hablándote. No lo ignores. Haz esta oración desde lo profundo de tu ser, Espíritu Santo. Perdóname por haberte ignorado. Perdóname por tomar decisiones sin ti. Hoy rindo mi voluntad. Rindo mis planes. Rindo mi necesidad de control. Toma el gobierno total de mi vida. Guíame. Corrige lo que deba ser corregido. Saca lo que deba ser sacado. Y llévame a la plenitud de tu propósito. Quiero escucharte. Quiero seguirte. Quiero vivir contigo, no por emoción, sino por convicción. Desde ahora, ya no me muevo sin ti. En el nombre de Jesús, amén. Ahora comparte esta palabra con alguien que necesite guía. No te la guardes. Sé instrumento. Porque cuando Él te guía, también te usa. Él no te dirige solo para beneficiarte a ti. Te dirige para que te conviertas en voz, en canal, en impacto. Y si esta palabra te tocó, no la dejes en el olvido. Escríbela en tu corazón. Y cada mañana, antes de tomar cualquier decisión, dile al Espíritu Santo, no me muevo sin ti. Y verás cómo tu vida cambiará desde lo invisible. Porque no hay mayor milagro que vivir bajo la dirección del cielo. Este es tu tiempo. Esta es tu guía. Este es el Espíritu Santo hablando directamente a ti. ¿Estás listo para obedecer?